entonces, vamos a hablar siempre, aquí ya estamos en pura clase, vayan tomando sus notas, ¿verdad? Vamos a entender entonces siempre este proceso básico del trabajo del clínico. Proceso básico dentro de la clínica, por supuesto, ¿verdad? Dentro del trabajo ya con el paciente. Lo primero que vamos a hacer siempre es una evaluación. ¿Para qué esa evaluación? Para llegar a un diagnóstico. ¿Qué es el famoso diagnóstico? Es el poder decir, esta persona tiene esto. ¿Sí? Lo que le está pasando a esta persona es que está sufriendo un cuadro depresivo. El poder decir que tiene, eso es el diagnóstico. Complejo y extenso, y esto, ustedes llevan una clase de psicodiagnóstico, ¿sí? O sea, esto es complejísimo, pero de forma sencilla, que es lo que tenemos que lograr entender en este curso, es este diagrama de flujo, digamos, hacia dónde vamos, y el tratamiento, que es la parte final. Ya que yo sé qué tiene la persona, yo ya puedo empezar a abordar la problemática y a dar un tratamiento. El tratamiento que hace los psicólogos, ¿verdad? Es la psicoterapia. Hay muchos tratamientos y un psiquiatra tendrá otro tipo de tratamiento, el tratamiento farmacológico, ¿sí? El tratamiento va a ser todo aquello que yo haga para resolver el problema, para aliviar el malestar emocional. ¿Se recuerdan que hablamos que ese era un término importantísimo, ¿verdad? Malestar emocional o sufrimiento psíquico. Cuando llegamos a la fase de tratamiento es cuando ya estamos haciendo algo en concreto para aliviar ese malestar o llegar en algún punto a la cura, ¿verdad? Si es que la persona logra alcanzar ese nivel en la toma de decisiones que tenga que hacer para soltar. ¿Qué es lo importante de esto, chicos? Que esto solo se da en una vía. Yo no puedo empezar a hacer un tratamiento con los ojos cerrados, ¿sí? Yo no puedo hacerlo de atrás para adelante. Yo no hago un tratamiento si yo no tengo un diagnóstico. Yo no puedo hacer un diagnóstico si no tengo una evaluación. ¿Se entiende? Yo debo evaluar primero y vamos a entonces hoy extender la parte de evaluación y van a entender por qué les toca exponer lo que les toca exponer la próxima semana, porque estamos hablando de este primer cuadrito. Ya en segunda fase nos metemos a diagnóstico y la tercera fase, digamos, después del segundo parcial, nos metemos a tratamiento. Pero vamos por partes. Lo más importante y lo que yo quiero que ustedes dominen es que tengan claridad en cómo se hace el proceso de evaluación psicológica, porque es complejísimo. Entonces, es lo que más vamos a extender, la evaluación psicológica, para poder hacerla. Si yo hago esto bien, chicos, que es la base, ¿verdad? Es el inicio de todo el trabajo con el paciente. Si yo hago esto bien, voy a llegar a un buen diagnóstico. Si yo tengo un buen diagnóstico, ¿eso qué quiere decir? Que el diagnóstico sea certero. O sea, que yo no me esté inventando las cosas, sino que con base a la experiencia y a todos los datos que yo recabo acá, yo llego a una conclusión concreta que me dice esta persona tiene un trastorno de pánico, por ejemplo, y que me hace estar seguro que es un trastorno de pánico y que no es un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Sí? Por eso es que le digo, el diagnóstico es complejo, porque dentro de los tipos de diagnóstico hay algo que se llama diagnóstico diferencial, que es lo que me va a hacer saber si tiene este o si tiene este. Porque los síntomas, señores, se parecen a todos los que están en un criterio diagnóstico, en una categoría de diagnóstico. Los síntomas de ansiedad son ansiedad siempre, y son síntomas de ansiedad. Para que yo pueda diagnosticar y saber si una persona tiene un trastorno de ansiedad o simplemente tiene un cuadro ansioso, es totalmente diferente. Muchísimos de ustedes han experimentado en momentos diferentes de su vida cuadros de ansiedad, ¿verdad? Pero no necesariamente tienen un trastorno de ansiedad. ¿Sí? Yo puedo presentar síntomas conjuntos en algún momento y sentir el malestar, pero eso no representa que sea un trastorno. Toda esa diferenciación para que yo pueda llegar a esas conclusiones, eso se hace en esta fase. Y yo no lo puedo hacer sin elementos diagnósticos, sin elementos evaluativos, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes, no sé si alguna vez han visto, que en las clases a veces cuando pues tienen a su docente
Ustedes vienen y dicen, mire, licenciada, fíjese que yo conozco a un joven que cuando empezamos a hablar de trastornos en particular, ¿verdad? O de rasgos o de cuestiones. Yo conozco un joven que hace esto y esto y esto. ¿Usted qué cree que tiene? El clínico real siempre, siempre te va a responder lo mismo. Necesito conocer el caso. Tendría que explorar la historia clínica de la persona. Mire, fíjese, licenciada, que diagnosticaron a mi hermanita con espectro autista. ¿Usted cree que es cierto? Fíjese que ella tiene esto y esto y esto, y me van a decir ciertos síntomas. Yo no puedo saberlo únicamente con esa poca información. Yo necesito conocer el caso y explorar toda la parte evaluativa, ver dentro de esa historia clínica, vamos a desarrollar la historia clínica para entender qué cosas se tomaron en consideración para llegar a ese diagnóstico. Y yo con eso decir si el diagnóstico es certero o no, ya desde mi experiencia. Pregunta Isabela, ¿Lic sabe si el viernes habrá clases? No sé, mucha que hay el viernes, pues, ¡purrum! ¿Ok? ¿Viernes qué? 14. Ese día de... Por la feria. Sí, pues, mira, realmente no sé, mucha. Les diría que no sé, esa es la verdad. Porque seguramente, pues sí, ¿verdad? Porque pues se jalan por el asueto del viernes, pero se jala. Entonces va a depender de su docente. A mí, ¿cuándo fue que me tocó? Yo tenía clases un jueves, que era el día del psicólogo, y obviamente había asueto. A mí, como me gusta darles clase, yo mandé una encuesta a mis estudiantes y les dije si querían aprovechar el día con la clase, porque ahora no es que esté cerrado el CUM, ¿verdad? Sino que solo nos conectamos y yo les pregunté si querían aprovechar la clase y ellos dijeron que sí. Entonces tuvimos clase el día del psicólogo, aunque fuera asueto, pero yo les diría que depende de su docente, pero en general a mí se me ocurre que tal vez no, ¿verdad? Porque es asueto, o sea, que tienen asueto. Entonces, dependerá con quién tengan clase. Entonces, ahí depende, dice Minor. Exactamente. Por eso todos dicen depende. Así es, Gabriela. Así es. Por eso todos dicen depende. Necesito conocer la historia. Necesito saber del caso. Porque son demasiados elementos y demasiados factores. Y conforme vayamos entrando a cada una de las cosas, ustedes van a entender mejor por qué siempre el profesional les dice depende. O sea, hay tantos, solo y todos los casos son diferentes, chicos. Así estemos viendo en un simposio de discusión de casos de trastorno depresivo mayor. O sea, el tema es el mismo, trastorno depresivo mayor, pero todos los casos son diferentes, toditos. Ese es el reto, mucha, de nuestra ciencia, es demasiado subjetiva. Todos los encéfalos son diferentes, todas las personas vienen de realidades diferentes, todos tienen procesos cognitivos diferentes. Ay, 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 chicos, es muchos elementos. Por eso es que yo tengo que ser organizado en mi proceso de evaluación para poder ir ordenando todos esos factores y por eso es que esto es tan caro, señores. Una evaluación psicológica es cara. ¿Por qué? Porque es un chanzal. Es un chanzal, es organizar la vida de esa persona de una forma en la que vos puedas tener un mapa clarísimo en el que le des vuelta por donde le des vuelta, lo entendás completamente y sepas qué influyó con qué para poder llegar a este momento con estas características. Y con estas características, eso dio lugar a través del ambiente, la relación, el aprendizaje, la experiencia traumática, qué sé yo, a esta otra cosa que cuando se unió con esta, no sé si me van siguiendo. Solo con lo que les estoy diciendo se oye, no dice qué, ya me perdí. Así es, eso es un chanzal, chicos, es mucho trabajo, pero ese es nuestro trabajo. Eso es lo que hace el clínico. Hacer una evaluación psicológica es compleja. Vamos a entender qué conlleva la evaluación psicológica. No se puede hacer ladrillo sin arcilla. Me gusta esa metáfora, Javier. Excelente. Así es. No, tener un par de cositas aisladas de un caso, yo no puedo venir y decir, llegar al diagnóstico, que ya es la construcción completa, solo con los ladrillos aislados. Yo necesito toda la información para poder construir esa casita completa, no solo los ladrillos. Ah, miren, dice Ligia, el viernes no hay clases. Eso me dijo mi tía. Aparentemente su tía sabe de cosas, ¿verdad? Entonces, ahí habría que averiguar bien. Yo desconozco mucho.
Podrían preguntar con coordinación en Facebook, digo yo también, para confirmar. Bueno, entonces, evaluación. Ah, ella da clases en ingeniería, dice Ligia. Entonces, ahí, bueno, habría que ver, ¿verdad, chicos? Si ingeniería a veces no tiene clases y las otras facultades sí, pero si desde ingeniería sabemos, debe ser orden general de la USAC, ¿verdad? Que es asueto. Entonces, todas las pistas apuntan a que no. Como les digo, depende de su docente. Para mí que le escriban. Por ejemplo, en mi caso, si alguna vez nos cae asueto, ahí Javier, que es nuestro portavoz, me manda un mensajito y me dice, Lica, ¿habrá clase? Y entonces ahí ya nos ponemos de acuerdo. Bien, entonces, esta línea, lo que está sobre la flecha, chicos, evaluación, diagnóstico y tratamiento, va a ser la línea de lo que yo trabaje directamente en la clínica. Pero si hablamos del trabajo del psicólogo clínico, no podemos dejar de lado lo que van a analizar en el video de Walter Rizzo, la prevención y la promoción, que no está directamente metido dentro del trabajo en la clínica, pero es elemental y también es nuestra responsabilidad y podemos trabajar desde estos puntos. Prevención, haciendo talleres, haciendo charlas, haciendo cualquier cantidad de cosas, escribiendo libros, ¿verdad? Eso entra también en la promoción, o sea, yo voy como promocionando, así como se promociona un producto, ¿verdad? Voy promocionando la salud, y era lo que hablábamos anteriormente, con mi propia forma y mis estilos de vida. Yo no puedo vender salud si dentro de mi estilo de vida yo es lo que les digo siempre lo del dentista, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Verdad? Si yo tengo un estilo de vida saludable, que se note, porque es lo que yo estoy vendiendo, ¿verdad? Dice Pablo, ¿la evaluación psicológica es especialmente para la psicología clínica o hay evaluación psicológica, por ejemplo, en la psicología social? Qué buena pregunta. La evaluación psicológica como tal, como la vamos a entender aquí, sí es exclusivamente de la psicología clínica. Pero por supuesto que vamos a hacer procesos de evaluación en cualquiera de los 4 campos, pero cada proceso de evaluación tendrá su forma, ¿verdad? Se hacen evaluaciones de las comunidades, ¿verdad? Como tú me haces la pregunta en cuanto a la psicología social, se hacen evaluaciones de las comunidades para poder llegar a un diagnóstico de la problemática, por ejemplo. No un diagnóstico del trastorno o a un diagnóstico del estado de la salud de una persona, que eso sería lo clínico, sino que un diagnóstico social, por ejemplo. Decir qué tanta psicosis colectiva generó el COVID en la sociedad guatemalteca. Esos son estudios de psicología social, fenómenos sociales, acciones sociales, ¿verdad? Por supuesto. Entonces vamos evaluando, vamos viendo, vamos entendiendo factores y llegamos a esos como procesos diagnósticos. O sea, realmente el proceso siempre va a ser el mismo en la psicología, solo que cada rama tiene su manera de hacerlo. Entonces, con la que vamos a ver aquí, chicos, por supuesto que va a ser evaluación psicológica centrada en la clínica, ¿verdad? Lo que les hablaba, técnicas objetivas de evaluación, técnicas subjetivas, en la entrevista psicológica, ¿sí? Algunos de estos elementos los utiliza la psicología social, ¿verdad? Por supuesto, los autoinformes, ¿verdad? Los usa mucho la psicología social, porque trabaja con masas. Entonces no se puede hacer un trabajo tan detallado como el que se hace con una persona, sino que hay que hacerlo como a granel, ¿verdad? Con un grupo entero. Pero funciona muy similar. Bien, entonces, sin dejar de lado, ¿verdad, chicos? Esto, no quiero que nunca lo olviden. No se vayan solo a psicopatologizar en esta parte y pensar que lo único que hace el clínico va a ser siempre trabajar evaluación, diagnóstico y tratamiento, porque los clínicos trabajamos en prevención y trabajamos en promoción. Es importante no olvidar estos, porque si abordamos estos, no vamos a tener que trabajar tanto sobre esta línea, ¿sí? Y vamos a poder entonces tener sociedades más saludables. Imagínense qué nice. Bien, entonces aquí lo vemos de otra manera, ¿verdad? Ya en el ámbito clínico, y entonces aquí les agrego esta otra palabrita para ir definiendo cada uno. Lo primerito, antes de que empiece el problema, prevención y promoción. Ya que si yo ya tengo el problema, ya voy a abarcar esta parte desde aquí hasta acá, ¿verdad? Esta parte va a ser la que ya se va a hacer dentro de la clínica con el paciente. Voy a poner otro colorcito más nice. ¿Sí? A ver, entonces, evaluación. Va a ser todo ese proceso que yo hago y donde yo recolecto información.
del paciente, de muchas formas. Vamos a entender cuáles son esas muchas formas. Cuando yo ya tengo todo ese mapa que les dije de la evaluación, yo ya saqué datos, estoy armando una historia, una buena historia clínica, chicos, hace que tengamos un buen diagnóstico. Cuando yo ya tengo todos esos datos reunidos, ya pasé pruebas, por ejemplo, psicológicas, utilicé la observación, hice mis exámenes mentales en cada sesión, vamos a ver cada uno de estos elementos, no se estresen. Pero hice todo lo que corresponde a la evaluación. Yo ya tengo un mapa perfecto. ¿Se recuerdan que les dije, creo que en alguna de las clases, que es como lo que miran en CSI, ¿verdad? De cuando están los investigadores de CSI y entonces tienen esta como su pizarrón gigante con un montón de cosas, ¿verdad? Para poder ir entendiendo hacia dónde va el crimen, ¿verdad? Y cómo poder atrapar al malhechor. De la misma forma, nosotros vamos organizando. Eso es un proceso de evaluación, ¿sí? Cuando yo tengo todo eso, ya puedo pasar a la siguiente fase, ¿verdad? Ya me iría entonces hacia abajo, ¿verdad? Y ya, si yo ya tengo todo esto, yo ya puedo bajar, ¿verdad? Y ya me voy hacia el diagnóstico. Entonces, con todo lo que yo ya desglosé, yo ya sé, veo las pruebas, veo la historia clínica, veo mis anotaciones de todo lo que yo he observado dentro de la persona cuando está llegando conmigo, y entonces yo armo todo eso y llego a un diagnóstico. Y yo digo, muy bien, ¿ok? Lo que la persona tiene es un cuadro de celotipia, por ejemplo. ¿Saben qué es la celotipia? Dicen. La celotipia tiene que ver con celos, Franklin, muy bien. La celotipia son los celos enfermizos, ¿verdad? Excesivos celos, dice Sofía, así es, ¿sí? Son los celos patológicos que ya son, o sea, no son los celitos, ¿verdad? Así de que, ¿por qué se te quedó viendo esa fulana así? Estoy enojada. Ay, no, mi amor, no, no es eso, ¿verdad? Una celotipia, chicos, es un infierno. Una celotipia, por ejemplo, ya es una persona que tiene alterada la percepción y la cantidad de pensamientos obsesivos en torno a la infidelidad son en exceso. Lo único que esa persona come, toma, sueña, hace es relacionado al control sobre su pareja y a tratar de descubrirlo en la infidelidad. ¿Sí? Y no tiene que ver con que la persona, la pareja, sea infiel o no, ¿verdad? Muchísimas veces la pareja no es infiel y el cuadro celotípico se presenta, ¿verdad? Entonces es terrible, es sumamente angustioso, no solo para la pareja que tiene que soportar a una persona con celotipia, sino que para la persona que sufre la celotipia es un infierno, porque los pensamientos no lo dejan en paz. Entonces, por ejemplo, es una persona que quedaron de reunirse, ¿verdad? Y la pareja, ay Dios mío, se tarda, por ejemplo, 2 o 3 minutos más de la hora en la que habían quedado en reunirse, porque qué sé yo, chicos, cualquier factor, ¿verdad? Le tocaron todos los semáforos en rojo, casi choca, y entonces tuvo que esperar que pasara alguien, se atravesó un tráiler y tuvo que esperar un poquito más, ¿verdad? 2 o 3 minutos. Y cuando llega con la pareja ya está lista para hacer el drama más grande del mundo y generar un infierno de pelea en donde estaba. ¿Por qué te tardas 2 minutos? ¿Dónde estabas? Es irracional, completamente irracional. Entonces, pero genera muchísima incomodidad, porque entonces la otra persona venía para acá, ¿y por qué te tardaste 2 minutos más? No sé, había tráfico, no sé, tráfico. ¿Sí? O esa misma persona, ¿verdad? Luego que logra superar algo así, ¿verdad? Parece chiste, chicos, como en la película ¿Dónde están las rubias? Parece chiste, chicos, pero es un infierno. Ustedes no tienen idea, de verdad que es vivir una celotipia, porque la persona no tiene control de los pensamientos. Son extremadamente fuertes y obviantes.
Entonces te agrega, porque cualquier elemento, no importa que sea, o sea, lo que haga la pareja no importa. Si es bueno o es malo, la persona que tiene celotipia siempre va a poder encontrar un error, siempre va a poder encontrar algo que está mal. Entonces, bueno, el primer problema por el tiempo que se tardó 2 o 3 minutos. Cuando se sube al carro, la persona tiene, su percepción está tan distorsionada que empieza a ver cosas, por ejemplo, diferentes. Entonces mira y le dice, ¿por qué la alfombra está movida? ¿Quién se subió acá? Madre, no sé. Son cosas a las que la persona que no está obsesionada, ¿verdad? Que no tiene pensamientos obsesivos en cuanto a eso, no le está poniendo atención, ¿verdad? O sea, puede ser que en algún momento moteó una bolsa, hizo algo, ¿verdad? Pero como no es relevante dentro del quehacer diario, ni siquiera tengo la respuesta a esa pregunta de por qué eso está movido, ¿verdad? Y entonces, pero lo que sucede es que el pensamiento automático es, esto está movido, el sillón está movido, el retrovisor está movido, aquí hay un olor diferente, o sea, hay una caza constante para poder encontrar elementos de evidencia que puedan justificar el pensamiento obsesivo de que la pareja me es infiel, ¿verdad? Entonces es agotador, es extenuante, ¿verdad? Lick, pero ¿por qué será así? ¿O por qué desarrollan eso? ¿Por inseguridad? Así es, Jorge. La base y lo que hay que trabajar con una persona celotípica es la seguridad. Eso es un problema desde la seguridad, ¿verdad? Y una linda combinación genética de factores para predisponer el pensamiento obsesivo y más de algunas experiencias. Por ejemplo, si la persona ha tenido experiencias de infidelidad, que saben que es lo jodido, mucha. Eso es tan doloroso, porque cuando yo tengo esta dinámica, eso es energía. Y como yo estoy constantemente reforzando esta idea en mi pareja, las personas celotípicas atraen y crean el ambiente perfecto para generar tal inconformidad y tal incomodidad en sus parejas que muchas veces terminan siendo infieles. Y entonces, ¿qué sucede? El celotípico dice, ¡ja! Tenía razón, ¿verdad? Ay, ay, ay. Si supieras que realmente antes de que empezaras con toda esa locura, tu pareja no tenía ni la intención mínima de serte infiel, pero ya le hiciste la vida tan infernal y estar contigo es tan desagradable que aparece cualquier otro fulano, medio le abre las puertas de un espacio que no, uno, no tiene compromisos, dos, no es un infierno. Qué fácil, ¿verdad? Entonces el celotípico prepara así en salmuela, hornea, le pone el relleno y hasta decora el postre para la persona que quiera estar con su pareja, porque siempre va a haber personas que quieran estar con tu pareja. Eso no lo puedes controlar, ¿verdad? Pero cuando manifestamos esta celotipia, yo voy generando pues el pastelito yo mismo, lo preparo para que mi propia pareja vaya y se ensarte dentro de eso. Responsabilidad del otro si quiere o no ser infiel, por supuesto, ¿verdad? Esto no va a excluir de la responsabilidad a la persona que es infiel, claro que no. Pero muchísimo más fácil caer en una infidelidad si yo vivo un infierno con alguien que me está asediando todo el tiempo con sus obsesiones y con sus reclamos y con sus cosas. Entonces, ¿qué sucede? Doloroso para la persona que sufre la celotipia entrar en el proceso terapéutico y darse cuenta que ella misma preparó el pastel, ¿verdad? Que ella misma colocó todos los elementos para hacer que su pareja se sintiera tan inconforme, para dañar tanto la relación, que su pareja tomara dentro de las salidas, lo que pasa que no es una salida útil. Lo mismo que sucede con el consumo de alcohol. Esa no es la salida, pero es la salida que yo le veo lógica, porque cuando yo bebo me siento mejor. Cuando yo estoy con la otra me siento mejor. Es una de nunca acabar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante? Si yo sufro de esto, si yo sufro de celos, lo importante es trabajarlo para que esto no destruya mis próximas relaciones. Mientras yo no tome la responsabilidad, se recuerdan que hemos hablado de esto, las personas que van a terapia son personas responsables. Mientras yo no tome la responsabilidad de eso que me pasó, porque, por ejemplo, yo antes no era celosa, pero entonces sí me topé con una persona que sí era infiel. Y entonces, ¿verdad? Cuando me pasa eso, entonces si yo no lo trabajo y se sigue instalando como trauma, va a destruir el resto de mis relaciones por el resto de la vida. Voy leyendo chat, ¿verdad? Si hubo una infidelidad antes, dice Walda, así es, eso contribuye, ¿verdad? Se refuerza la idea, precisamente, y además energéticamente lo atraes, ¿verdad?
Lick, pero cuando descubren que sí les son infieles, ¿se calman o siguen igual? Y peor, mi querida Melanie, empeoran. Porque recordate que entonces ese elemento en evidencia les va a hacer que la celotipia se dispare más, ¿verdad? Mucho más. Y la celotipia además está alimentada dentro de una relación tóxica. Porque obviamente la persona que está soportando esta conducta de alguien más también tiene características de dependencia. ¿Por qué no se va? Una persona sana, cuando tienes experiencia con un celotípico, va a decir, con permiso, papito, si tú no quieres trabajar, ¿verdad? Yo de aquí me voy. Pero si la persona se queda ahí, tiene características de dependencia también, entonces lo alimenta. Entonces van a querer seguir ahí trabajando en eso y todo lo demás. Si estamos trabajando responsablemente en psicoterapia, maravilloso. Pero si estamos solo pudriéndonos dentro del malestar emocional mío con el tuyo, eso no tiene sentido. Y además la gente se acostumbra, chicos, se acostumbra a vivir así, porque creen que eso no tiene solución. Porque recuérdense que la salud mental está satanizada. Y ese tipo de vidas infernales son las que se pueden sanar a través de un trabajo terapéutico. O que yo puedo prevenir si me hago responsable desde antes. ¿Verdad? Siguen peor, Melanie. No siguen igual, siguen peor. Empeora muchísimo. Lick, las personas que son infieles pueden también ser celotípicas por lo mismo de que son infieles. Fíjate que ese es un fenómeno raro. Pero cuando son, digamos, pueden llegar a generar celos porque ellos mismos han sido infieles antes. Entonces ahí vamos con esa característica de león juzga por su condición, pero no necesariamente. Muchas veces los celotípicos es un tema de inseguridad personal, ¿verdad? Que se va reflejando en esa área. Son personas que también han tenido algún daño de abandono en infancia y entonces ese ciclo de abandono se sigue repitiendo. Entonces hay mucho temor al abandono y el abandono, ¿por qué, verdad? Me vas a dejar por otro, como me dejaron cuando era pequeña. Entonces ese es el tema que hay que entrar en la parte profunda. ¿Qué tan frecuente es ver esto en hombres? Fíjate que de frecuencia habría que ver algunos estudios, no te podría dar datos concretos, pero sí, por supuesto, hombres y mujeres, chicos, hombres y mujeres. Esto no es un tema de género, esto es un tema de seguridad, ¿verdad? Hombres y mujeres. Cuando los dos son celosos, desconfiados y posesivos, imagínate, Wendy, Dios me libre, pero la psicopatología se atrae y ahí andan matándose, controlándose. ¿Y saben qué es lo más jodido, chicos? Porque cuando uno está con una persona compartiendo mucho de su tiempo, nosotros generamos aprendizaje, ¿verdad? Nosotros aprendemos. Les voy a poner un ejemplo simple. Ustedes han fijado con sus amigos, cuando pasan mucho tiempo con sus amigos y sus amigos tienen cierta palabra, ¿verdad? Y entonces esa palabra de repente se me pega. Entonces uno dice, ay, hombre, vos ya me pegaste tu palabra, jajaja, y ya los dos repetimos y repetimos la misma palabra. Esto es un proceso natural de aprendizaje por vínculo, ¿verdad? Es aprendizaje social. Entonces, las personas que están cerca de nosotros influyen mucho en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hacemos. Por eso, pero miren, esto es un hito de salud mental. Es el cuidado que yo tenga con la selección de las personas de mi alrededor. Si yo estoy rodeado de gente muy enferma, obviamente yo voy a aprender eso, ¿verdad? Y me voy como infectando yo también. Entonces, a veces las personas no tienen estas conductas como de control, como de estar viendo, a ver, se conectó a las 10:35. ¿Y por qué no me escribió? Y ahorita se volvió. Y entonces lo primero que hago es que le escribo, te conectaste a las 10:35, ¿por qué no me hablaste? ¿Con quién estabas hablando? Ay, ay, ay. Padre bendito. Eso lo hace un celotípico, ¿verdad? Y entonces la pareja que está dentro de ese juego empieza a tener la misma dinámica, porque lo que tú me das, yo te lo doy, ¿verdad? Entonces viene el otro y empieza igual, ¿verdad? Ah, no, pero no me estés reclamando porque tú te conectaste a la de 32 y tampoco me escribiste. ¿Con quién estabas hablando? Ayer me dijiste que te ibas a acostar y yo vi que tu última conexión fue 2 minutos después de que me mandaste eso. ¿Con quién estabas hablando? Ay, 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 sí. Y lo aprendo. Entonces lo replico. Y eso ya es una melcocha espantosa como la que dice por ahí Wendy, ¿verdad? Bien. Dice Blanca, he visto a chavas contar cómo descubrieron que les fueron infieles por algo muy rebuscado y terminan con la frase, ojo de loca no se equivoca. Ay, ay, ay. Eso, chicos, eso es una creencia. Eso, ojo de loca no se equivoca, reforzando esos comportamientos tóxicos. Así es. Eso es una creencia. Por supuesto que si yo me voy a meter, y lo que no saben las personas es que son ellos mismos los que contribuyeron a que eso, su deseo tan intenso de que me sea infiel, se hace realidad. Chicos, es que eso es el tema de la ley de la atracción. Así como yo quiera ser exitoso, yo quiera ser cabrón para la vida, yo lo atraigo si lo deseo. Lo mismo pasa
con el tema de si yo quiero ser pobre, si yo quiero ser infeliz. Yo refuerzo y refuerzo ese tipo de pensamientos y se me va a hacer realidad. Parece magia. No es magia, chicos. Es energía y es psicología profunda. Lick, ¿por qué una persona le es infiel a su pareja de manera constante y a veces de manera descarada? Aprendizaje, Carolina, y límites, ¿verdad? Mientras yo no haya puesto sus límites en mi relación y no hayamos hablado, pues claramente, pues la persona va a hacer lo que se le dé la gana. Si le está siendo infiel, es porque tendríamos que hablar qué consideras tú dentro de los elementos que van a formar a tu pareja, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Tú y yo vamos a tener, lo que sucede es que damos por sentado algunas cosas. Si nosotros habláramos más, mucha, si nosotros nos comunicáramos y dijéramos, mira, yo quiero que esta relación sea monogámica. O sea, tú y yo, solo, ¿te parece? Exclusivos, tú conmigo y yo, ok, estoy de acuerdo. Pero a veces esa conversación nunca se da, sino que yo asumo que la persona está de acuerdo con eso y si a la persona le gusta el tema de la poligamia, pues que se junte con alguien que le gusta la poligamia. Y entonces felices todos, ¿verdad? Otra de las razones es porque algo dentro de la relación está dañado hace mucho tiempo y no nos estamos comunicando. Entonces yo ya me siento incómodo y estoy buscando por fuera algo que no siento yo como que no me satisface, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ver con mi pareja, tiene que ver conmigo. Hay un pendiente que yo tengo conmigo y que yo no he resuelto. Algo que yo estoy buscando saciar y lo hago acostándome con diferentes personas o siendo infiel a mi pareja. Y el problema, y eso es lo que hay que trabajar, ¿verdad? Que la pareja a la que le está siendo infiel se siente responsable de eso, ¿verdad? Será responsable si esta pareja fue la que creó pues el tema celotípico y todo el desastre desde el principio, ¿verdad? Ahí sí. Pero si muchas veces todo iba muy bien y yo realmente estoy consciente de que yo hice, entregué, cuidé, amé y la persona aún así es infiel, eso es un tema que le pertenece a ella. Hay algo que está buscando esa persona que no ha encontrado en esa relación y no lo va a encontrar jamás, porque no se lo va a dar la pareja, eso se le tiene que dar él mismo. Y ahí hablamos de la responsabilidad de trabajar. Si yo trabajo en mí y voy como logrando sanar cada uno de esos raspones emocionales que yo he tenido en mi vida, yo voy a llegar como una persona más entera y más sana y voy a lastimar a menos, ¿verdad? Dice Nicole, la persona celotípica también puede tener el trastorno borderline. Es una de las, digamos, yo te diría que si hay un borderline, ya como trastorno, uy, 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 salgan corriendo de allí. Porque una de las características que va a tener el borderline va a ser la celotipia. Entonces ya no es la celotipia como cuadro clínico, sino que la celotipia se manifiesta como síntoma del trastorno borderline. Entonces va a depender el caso, ¿verdad? La persona con borderline tiene dentro de todos sus síntomas celotipia. Todos los términos que nosotros utilicemos, como por ejemplo depresión, puedo hablar de depresión como trastorno o de depresión como cuadro sintomatológico. Entonces yo puedo tener un trastorno ansioso que tenga síntomas depresivos, ¿verdad? Dentro de los síntomas está ese cuadro depresivo, pero no es un trastorno depresivo. Lo mismo acá. Puedo hablar de celotipia como cuadro, ¿verdad? Y en otro caso podría ser una persona con trastorno de personalidad límite, que es el trastorno borderline, y que dentro de esos síntomas aparezca la celotipia. ¿Sí? Serían casos distintos. La influencia de los chavos de esta sección es de las mejores. Todos son fieles. Ah, sale Franklin. Con usted sí hablo, Franklin, dice Jorge. Y esto no es un tema de hombres y mujeres, chicos, eso es un tema de personas. Para las personas familiares alrededor de una pareja de celotípicos también es traumático. Así es, es bien cansado estar cerca de las personas que están enfermas. Si vivir en un ambiente en el cual los matrimonios fracasan, ¿se puede repetir eso en la vida de la persona que estuvo en ese ambiente? ¿Qué tan probable es? Existe la probabilidad, Jessica. Depende cómo yo lo procesé, cómo mi sistema de procesamiento de información logró trabajar ese trauma, ¿verdad? Si simplemente lo asimilé como aprendizaje y lo normalicé, y yo digo, bueno, sí, pues así es la cosa, ¿verdad? Pues yo estoy lista para que me sean infiel y estoy preparada para cuando eso suceda, porque eso es lo que le pasó a mi papá, a mi hermana, a mi mamá. Bueno, entonces, así es la cosa. Si yo decido, es que eso yo lo decido, chicos, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? Yo les diría, cuando yo voy estructurando lo que yo soy, y es que eso es lo que se hace en psicoterapia, chicos, ayudamos a las personas a que estructuren realmente, que entiendan y reconozcan quiénes son, y que yo pueda decir, yo soy una persona fiel, o yo soy una persona infiel, a partir de todo lo que yo ya conozco de mí. Si yo tengo ciertas características que yo defino dentro de mis formas de ser, yo digo, soy una persona infiel,
¿Me gusta o no me gusta? Eso es otro tema. Si no me gusta, lo puedo trabajar y cambiar. Si me gusta, lo aplico. Entonces, yo soy una persona infiel, pero no me gusta que suene infiel. Mejor me llamo una persona que es capaz de dar mucho amor. Pero si yo soy responsable, entonces me voy a reunir con las personas que tienen este tipo de dinámica con las parejas. Nos reunimos todos los que queremos estar con muchos y todos felices. Pero por eso la comunicación es importante, ¿verdad? Porque si yo me estoy reuniendo con una persona que tiene dentro de sus valores el tema de la relación monogámica, no es justo, ¿verdad? Que yo no hable claro y que yo quiera mantener, este tipo de relaciones poligámicas con alguien que quiere mantener la monogamia. Y por eso es que tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Y entonces no vamos a coincidir en eso, entonces no podemos ser pareja, ¿verdad? Dígame, entonces, Eso lo podemos ver, disculpa, eso también lo podemos ver lo que dice Jessica. ¿Dónde está? ¿Dónde fue bueno, lo que yo quería llegar es de que sí se puede repetir y eso lo vas a ir viendo cuando haces una buena historia clínica y es parte de la evaluación. Una historia clínica también es un tipo de evaluación, digamos, no es como, la gente no lo ve como una evaluación, pero lo es. Entonces, cuando tú recolectas información y tú sabes de, por ejemplo, de terapia sistémica, sabes ver patrones de conducta, haces un buen análisis, te vas a ir dando cuenta que los patrones se van repitiendo. Entonces, tú tienes que trabajar incluso, y ese es un tipo de psicología muy profunda, donde no tienes que trabajar con la persona en sí, sino que el trauma que viene arrastrando de generaciones atrás. Y como se van heredando estos traumas hereditarios, ni siquiera la persona sabe que es de ella, sino que es algo de lo que le pasó a la mamá le pasó a su abuela, a la abuela le pasó y es así, y vas así, pero eso ya es un trabajo súper profundo, pero sí lo puedes ver en terapia sistémica y lo puedes trabajar, o sea, los patrones se repiten sin que... Así es, gracias Diego, exactamente, así es, ¿verdad? Dice Aimé, entonces, si tienes una pareja borderline, debes dejarla aunque esté trabajándolo. ¡Ay, ay, ay! Aquí vamos a entrar en territorios de el amor, la paciencia y la capacidad de cada quien. Entraríamos al mismo dilema ético de que si yo tengo una pareja con cáncer, ¿debo dejarla para no tener que acompañar ese momento? No es un debo, yo te diría es si puedo. Si yo puedo acompañar a la persona mientras lo está, mira, si lo está trabajando, yo te diría por lo menos tenés el conocimiento de que esta persona quiere hacer algo por sí misma. Pues yo te digo, eso es una buena base para que tú digas, ok, tú vas a luchar por esto. Con el amor que nos tenemos, yo voy a estar aquí al lado tuyo y lo vamos a hacer juntos, porque te amo. Si la relación ya está muy desgastada, yo no voy a tener suficientes herramientas de dónde agarrarme para decir, echemos mano de esto juntos, porque yo ya no te soporto. Si yo llegué al punto en el que se deterioró tanto, yo ya no quiero saber nada de ti, ¿qué me importa? Es que ya no me importas, ya está tan desgastado que yo ya no tengo con qué estar a tu lado en esto que va a ser difícil. Obviamente, si yo tengo una pareja que tiene un trastorno, es importante que yo haga mi propio proceso también, porque yo como cuidador, que me vuelvo un cuidador de la persona que tiene un trastorno, voy a sufrir desgaste. Entonces yo tengo que trabajarlo por mi parte, esa parte que es cansada de estar cuidando y estar amando a una persona que está dañada. No la tengo que dejar, ¿verdad? No la debo dejar a menos que ya esté fuera de control. Si yo ya no puedo con eso, ahí tendrás que tomar esa decisión y va a depender de cuánto tengas, de qué tan fuerte estés tú para poder acompañar el proceso de trabajo, o si yo ya no puedo más, esto ya me está matando, tendré que soltar, ¿verdad? Va a depender, es una decisión muy personal, Aimee. Franklin, ¿cuál es la diferencia entre trastorno límite de personalidad y bipolaridad? Madre de Dios, esto es importante, vamos a hablar de trastornos, ¿verdad? De personalidad y trastornos afectivos. El trastorno bipolar entra dentro de los trastornos afectivos, bueno, aunque hoy por hoy en DSM tiene su propia categoría, pero son totalmente diferentes. No me puedo meter a esa diferencia ahorita, Franklin, pero sí te puedo asegurar que cuando lleguemos a esa fase del programa te lo voy a explicar. ¿Sí? Y voy a regresar a decirte, Franklin, me recuerdo que me preguntaste esto en esta clase, pero si me meto a esa diferencia ya psicopatológica, eso está dentro de nuestro programa. No te estreses, Franklin, lo vamos a ver, ¿sí? Y yo se los voy a explicar. Pero si me meto ahorita no terminamos con lo que tenemos que hacer.
Carolina, Lick, la celotipia puede ser de una manera enseñada de los padres a los hijos, dar un ejemplo. Sí, por supuesto que sí, Carolina. Eso es uno de los factores y es lo que vas a determinar tú en tu proceso de evaluación, ¿verdad? ¿Dónde viene? ¿Quién te enseñó eso? ¿Verdad? Para poder determinar lo que Diego estaba diciendo. Es sistémico, ¿verdad? O sea, esto viene desde un sistema. O sea, la abuela era así, la mamá es así, la tía es así, las hermanas son así. Yo lo he aprendido toda mi vida. ¿Cómo voy a hacerlo diferente si yo no conozco otra forma? ¿Sí? Por supuesto que sí. Se aprende también, ¿verdad? Heide dice, Lick, una vez leí que lo malo es que esas personas buscan personas independientes y no como ellas infieles, porque difícilmente podrían estar con alguien igual. ¿Podría ser así? Sí, pues es relativo, ¿verdad? Recordate que si tú no estás encontrado con esa parte de ti que te gusta como el poliamor y estás claro de eso, sino que simplemente a ti te pasa por accidente, ay, yo soy infiel por accidente, accidente los pelos, ¿va? Lo que pasa es que yo no estoy en contacto con esa parte mía y como dices, tienden a buscar a una persona que sí sea como muy estable porque es parte de lo que están buscando saciar en su vida, estabilidad. ¿Verdad? Porque ellos son muy inestables. Entonces, les atraen las personas estables porque les dan ese sosiego del maremoto que tienen dentro. ¿Verdad? Entonces, por supuesto que eso se puede dar. Entonces, ahí es en donde uno tiene que tener mucho cuidado al elegir. Vamos a lo que les hablaba antes, elegir las personas que están alrededor mío, dentro de esas mis parejas. Yo nunca estoy con nadie porque me pusieron una pistola en la cabeza y me obligaron a estar, a menos que estuviéramos en una cultura en donde me casan con un fulano. Por suerte en Guatemala eso, bueno, en algunas regiones, en aldeas, en algunas partes todavía pasa, pero hoy por hoy muchísimos de ustedes tienen la libertad de elegir a sus parejas. Y con esa libertad viene la responsabilidad de a quién elegí. Si tengo una vida de infierno, eso tiene que ver con que yo no tenía elementos. ¿Pero por qué? Si yo hubiera trabajado psicoterapia desde que soy joven, yo conocería suficiente de mí, suficiente de lo que quiero y hacia dónde voy. Y entonces yo escojo conscientemente. No simplemente me vinculo con el primero con el que, ay, ¿cómo me gusta este? Porque lo que me va a traer de cajón, chicos, va a ser la patología. Eso sépanlo. Lo primero que me atrae es así como, se vuelve tan irresistible porque hay algo a nivel inconsciente que esa persona satisface. Y generalmente es patológico, así que mucho cuidado, ¿verdad? Con el que yo me volví loca y me quiero casar en 2 semanas, cuidado, ¿verdad? Decisiones racionales, no emocionales. Dice, sí, Daniela. Por supuesto, ahorita vamos a pasar el link de asistencia. ¿Cómo se puede terminar una relación de pareja cuando uno de los dos tiene celotipia? Ay, Celeste, es un proceso largo y complicado. Cuando entremos a esa parte de los trastornos ansiosos y a la parte de cómo terminar, a ver, quiero que enlacemos estas preguntas con esta parte y me van a responder con lo que estamos viendo ahorita. La pregunta de Celeste que dice, ¿cómo puedo terminar una relación? Dentro de estas fases, ¿en qué fase va esa pregunta? ¿O en dónde? A la hora de decir cómo se termina, ¿en dónde va? ¿A qué fase corresponde? Abran micrófono porque así no me bajo en el chat. ¿Cómo se termina una relación? Llegar a ese punto, ¿eso qué es? ¿A qué fase corresponde? El pronóstico, tal vez. No, en el tratamiento, siento yo. Así es, Celeste. Responder a Celeste, así es. Cuando ya vamos a saber cómo se hace, cómo se termina, eso es tratamiento. Eso ya es el trabajo para afinar. El pronóstico ahorita lo voy a explicar cuando termine de leer preguntas y llegue al pronóstico. Tratamiento, ¿sí? Entonces, Celeste, cómo se van haciendo muchas cosas, lo vamos a ver cuando lleguemos a la fase de tratamiento. Entonces, lo mismo que le decía Franklin, ¿verdad? Me voy a meter a la parte de trastornos cuando estemos en diagnóstico, pero ahorita vamos todavía en esta fase de evaluación. Diego, súper, ¿verdad? Interesante, dice por ahí Krishna. Pero para la terapia sistémica utilizan constelaciones familiares, no psicoterapia. Así es, ahí ya nos vamos a meter a otra cosa, entender toda la fase del tratamiento, si vamos a utilizar constelaciones o si vamos a utilizar psicoterapia, ¿verdad? Así es. Vamos a ver de qué forma, entonces, qué elementos de la terapia sistémica, ¿verdad? Y de la constelación me sirven en el proceso psicoterapéutico para organizarme en la evaluación, ¿verdad? Y qué cosas voy a hacer desde las constelaciones familiares para sacar la terapia sistémica, ¿verdad? Dice Lisa, Lick, al tener el diagnóstico y hacer un pronóstico, ¿ese pronóstico se comparte con el paciente o solo para uno
como profesional y solo se da a conocer el diagnóstico. Respuesta a esto, depende. 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 Incluso el diagnóstico, chicos. Yo no le comparto diagnósticos a mis pacientes si no me lo piden. ¿Para qué? Para que se etiqueten a sí mismos. Sí. Yo no lo comparto. Si yo tengo un caso en donde el paciente necesita el diagnóstico y el pronóstico porque se lo están exigiendo en alguna parte, ahí sí, yo voy a tener que redactar un informe y ahí él va a poder ver su diagnóstico y su pronóstico, ¿verdad? Pero si no hay necesidad, chicos, ¿para qué? Además, yo comparto otra característica de criterio para tomar esta decisión. Si el pronóstico es positivo, ahí sí, yo lo comparto, porque eso me ayuda. Yo le comparto que el pronóstico es positivo. El pronóstico va a ser, que el pronóstico es alentador, ¿verdad? Que, o sea, tiene buenas posibilidades. Bueno, para esta pregunta voy de una vez a entrar a que tengamos claridad en esto. Entonces, del diagnóstico yo paso al pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? A partir de que yo diagnostiqué, yo ya sé que la persona tiene este mal, ¿verdad? Y yo puedo saber, según la evaluación y la historia clínica, qué tantas probabilidades tiene de salir exitoso o qué tantas probabilidades tiene de fallar. Por ejemplo, un diagnóstico de Alzheimer tardío tiene un pronóstico terrible, ¿verdad? En el pronóstico yo le tendría que decir al paciente que le quedarán un par de meses de lucidez antes de que lo perdamos completamente. Eso es un pronóstico desagradable, pero un pronóstico necesario de compartir con el paciente para que tome decisiones, él y la familia, sobre lo que necesitan hacer, si hablamos de tercera edad, por ejemplo, ¿verdad? En otro caso, si yo veo que la persona se está haciendo pero un desastre con lo que está sintiendo, pero realmente es un tema de resolución de problemas y con un par de orientaciones en temas sencillos, yo veo que el sistema de procesamiento de información de los estados adaptativos de esa persona es una lumbre y esa persona tiene una resiliencia que Dios guarde, porque sigue siendo una persona súper saludable dentro de lo que cabe, a pesar de que tiene una historia de vida tremendamente horrible. Es muy resiliente. Entonces, ese elemento a mí me dice que con lo que él ha logrado solito, ya cuando esté trabajando conmigo, el pronóstico va a ser ¡voilá! Entonces, ese buen pronóstico yo se lo comparto, porque me es útil, porque lo va a empoderar, porque lo va a hacer. Entonces, yo quiero seguir trabajando. Pero si el pronóstico es lamentable, yo ya vi que es una celotipia grave, y esto nos va a costar un mundo trabajarlo. Yo ya sé que el pronóstico es malo, pero no me sirve compartírselo al paciente en ese momento. ¿Por qué? Porque lo puede frustrar, lo puede asustar y él va a decir, ay, no, si esto es así de difícil, ¿para qué trabajo? Mejor me rindo y me quedo así y me echo a morir. ¿Sí? A eso nos referimos con que depende. Va a depender el caso. Laura dice, También depende mucho de tu trabajo como terapeuta. Esto justamente, y eso quiero que ustedes lo vayan entendiendo poco a poco mientras van avanzando en su carrera. Todo lo que ustedes le digan a su pacientito, él lo va a tomar tan en serio que pueda cambiarle la vida. Entonces, si ustedes vienen y ustedes son malos terapeutas, porque hay malos terapeutas, le van a decir su diagnóstico, él va a vivir toda la vida con esa idea. Entonces, yo tengo el caso de una paciente que vino y me dijo literal, así la primera vez que la atendí. Me dicen que yo soy bipolar, que soy depresiva, que soy ansiosa y que tengo posiblemente un trastorno de personalidad múltiple. ¡Ay, qué horror! Y yo le pregunto a ella, en mi empatía, le digo, ¿quién te dijo eso y cómo te lo dijo? Mi psicólogo con el que iba antes. ¿Y qué crees tú de eso? Pues me siento mal, la verdad. Obvio. Y tú le preguntas así como, y entonces me dice, investigué sobre esto. ¿Y qué tal? Pues, dijo era la Mariano, no, les voy a decir. Y fue un colega de nosotros, de la universidad de nosotros. O sea, se lo tiró así. Le pregunto yo, ¿sabes lo que es un trastorno de bipolaridad? Sí, investigué en internet. O sea, ni siquiera él se lo dijo. O sea, me dijo, investigué en internet. Y le dije a ella, ¿sabes tú que ese es uno de los trastornos más difíciles de diagnosticar? Porque hay muy pocos casos y esos pocos casos son muy pocos los estudios. Entonces, depende de ti como terapeuta y el trabajo que tengas o con esta persona, si se lo dices o no. Yo no lo digo, porque de verdad es feo y es una etiqueta que van a tener toda la vida.
y con eso, y de eso va a depender mucho. Entonces, es tu trabajo como terapeuta y tú también evaluar a tu pacientito y saber cómo lo va a recibir. Pero en mi caso no se los digo. Yo sí no se los Sirve, digo. chicos. Gracias, Diego. Me encantan tus intervenciones con ejemplos concretos. Perfecto. Lick, Natalie, la foto. yo tengo dos comentarios. Uno es respecto a que yo tengo una persona muy cercana a mí que le hicieron eso, ¿verdad? Le dieron un diagnóstico y ahorita está como pagando los platos rotos por eso, ¿verdad? Igual cambio de terapista y resulta que el diagnóstico ni era el diagnóstico. Terapeuta. Y otra cosa con el pronóstico, bueno, por lo menos yo que trabajo en terapia de lenguaje con chiquitos, creo que es bien importante también hacerles saber que es parte de la responsabilidad de ellos, no solo de uno como terapista y bueno, los papás, que ellos también puedan aplicar todo lo que trabajamos con los niños. Es otro tipo de terapia, pero creo que sí se aplica mucho. Así es. Bien, bueno, encendamos cámaras, chicos, porque cabal ya es hora. Encendamos cámara para la fotico y Diego comparte en el chat link, please, de asistencia. No sé. Creo que están acostados. Perdonen, tengo 55 en listado y son 64, 63, entonces me faltan 8 o 9 personas, por favor, si no, no va a contar su asistencia, gracias. Ok, Adriana de León, todavía no te veo, mi niña. Aquí ya estamos. Ok, Jennifer. Bueno, voy primera página, ¿verdad? Tenemos 3 páginas, ahí me esperan, si no muertos. ¿Sí? ¿Listos? Primera paginita. 1, 2 y... Ay, espérenme que Jonathan va a tapar a los de aquí abajo. Ahí está. 1, 2 y 3. Guardada primera página. No os la quiten, please, no la quiten. Si no nos quedamos sin su evidencia. Voy segunda página. ¿Se acuerdan de echar la sonrisita porque no saben dónde están? Segunda página. 1, 2 y 3. Listo. No la quiten, porfa. Voy guardando esta. Control V. Y vamos con la última página, ¿verdad? Listo, la última página. Ahí se recuerdan, los que no tienen cámara, pues lanzan la reaction, ¿verdad? Última paginita, como no saben dónde están. 1, 2 y 3. Muy bien, ya la pueden quitar, chicos. Bueno, entonces, estamos en tiempo, muchas. Es que ya vieron cómo se nos va. Es que esta clase da para tanto y hay tantas dudas. Esta clase es el hit, debería durar como 4 horas. Sí, esta clase es el hit. Bien, y es que aquí es donde uno resuelve un montón de cosas que uno nunca ha sabido. Pero bueno, cabal, como estamos en tiempos, chicos, por respeto a su tiempo y demás, ¿verdad? Si tuvieran tiempo, yo feliz sigo, ¿verdad? Pero, ay, Katy, mi niña, no sé. Si pusiste la cámara, sí, mi niña, no sé. Bueno, pero aquí estás en el chat, ¿verdad? Y bien. Bueno, entonces, estamos chicos, ¿verdad? Con lo de hoy todavía tenemos pendientes otras cosas, así que creo que les voy a tener que subir algunas como cápsulas de video hablando sobre algunos temas. No terminé de leer el chat, como se dieron cuenta, y vi cosas importantes. Lo último que leí fue algo que ponía por ahí Laura, creo yo, que dijo, todo es una decisión personal. Ay, así es, muchachos. Así es. Por eso, la importancia de que ustedes se formen a nivel, que ustedes de verdad tomen la responsabilidad de lo que esto representa, la responsabilidad de dar un diagnóstico. Cuando tengo que dar el diagnóstico, que vamos a llegar a esa fase, veremos, eso está en nuestro programa, tenemos una clase que es sobre entrega de resultados y cómo se dice, ¿verdad? Porque obviamente van a haber momentos en los que yo tengo que decirle, por ejemplo, con los niños, yo tengo que decirle a un papá, si su niño tiene un trastorno del desarrollo del espectro autista, yo debo decirle, porque él tiene que tomar decisiones importantes en un proceso de rehabilitación. Y si yo no le digo, eso es irresponsable también, ¿sí? Pero tengo que saber cómo decirle, cómo explicarle. No se lo voy a tirar como nos contaba Diego. Usted tiene esto y esto. Bueno, que lo siento, ¿verdad? Y además un diagnóstico que está errado, ¿verdad? Como decía Diego, el trastorno bipolar es dificilísimo de diagnosticar. Bueno, pero entonces, quedando con eso, pilas con lo que tenemos que hacer, ahí les pasé ya lo que tienen que empezar a trabajar. Si hay dudas, nos escriben al correo y cualquier cosita a la orden. Nos vemos entonces para exposiciones ya lunes y miércoles. Les voy subiendo al aula virtual spots para que no lo perdamos.
Un abrazo y éxitos a todos. Aprovechen su viernes si no van a tener clase. Aprovechen su viernes para repasar. Bye, bye. Gracias. Buen día.